Mes chers amis, je suis très heureux de passer un moment avec vous. Muy queridos amigos míos, con mucho gusto vengo a pasar un momento con ustedes en estos tiempos difíciles que atravesamos. Además del virus que sigue su carrera, ahora son motines que estallan por todas partes en el mundo para turbar la paz de las naciones. Después de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo aparece numerosas veces a sus apóstoles, a las santas mujeres, a la muchedumbre, y nuestro Señor se complace en repetir a sus apóstoles como saludo y deseo, Pax vobis, la paz sea con vosotros. Nuestro Señor, el príncipe de la paz, nos aconsejó que guardemos esta paz, que vivamos en paz con los otros, que no hagamos ninguna diferencia entre los unos y los otros, entre todas las razas, porque es un mensaje de amor que nos ha traído a esta tierra. Todos, y los unos y los otros, debemos ser instrumentos de paz. Primeramente en nuestras familias, con las personas que nos rodean al trabajo, con nuestros vecinos. Esto es el deber del cristiano. Amaos los unos a los otros, nos dijo Jesús, sin distinción de raza, de clase, de creencia, de género. En una palabra, amémonos los unos a los otros sin ninguna distinción. San Agustín, hablándonos de la paz cristiana, nos dice que es la serenidad del alma, la tranquilidad de la mente, la simplicidad del corazón y la compañera inseparable de la caridad. Si somos instrumentos de paz, estaremos en paz con nosotros mismos. La paz es también la tranquilidad de la mente. Al demonio, este príncipe de las tinieblas y de la mentira, le gusta perturbarnos. Es lo que hace en este momento con estos motines. Amigos míos, la paz por fin no podría existir sin la caridad. El que no ama no puede tener la paz. Amar a Dios de todo corazón, de todas sus fuerzas. Amar a su prójimo sin exclusión de quien quiera que sea, son elementos necesarios a la paz cristiana. La haine, l'esprit de vengeance et de jalousie, la méchanceté, la calomnie, El odio, el espíritu de venganza y de envidia, la maldad, la calumnia y la maledicencia son incompatibles con la paz cristiana. Eso es evidente. La paz, ¿cuántos beneficios nos proporciona? Está aquí en la tierra el principio de la felicidad. Nadie sabría poseerla sin ella. La paz es el sostén en la prueba, la fortaleza en el deber, el alivio en el sufrimiento, la inspiración en el sacrificio. Así, en la Escritura Santa se trata a menudo de la paz como siendo el primer bien y el fundamento de todos los otros. David en los Salmos nos invita a procurarnos esta paz por todos nuestros esfuerzos. Buscad y perseguid la paz, decía él. Esta paz los ángeles la cantan en Belén. Ellos la anuncian al mundo como uno de los efectos de la natividad del Salvador. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Jesús, cuando envía a sus discípulos, les dice: cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Además, como lo hemos oído en el Evangelio, Jesús anuncia esta paz varias veces a sus apóstoles en el mismo día de su resurrección como el fruto de su redención. Esta paz los apóstoles la desean a los primeros cristianos. San Pablo hace de ella el más hermoso elogio. Dice que viene de Dios, Pax Dei, supera todo lo más suave que uno puede sentir en este mundo, que es la custodia de las inteligencias y de los corazones. Y en Isaías leemos: la paz es el fruto de la piedad, los impíos nunca la poseen. Amigos míos, escuchen y entiendan estas palabras de San Agustín y verán en qué estima los santos tienen la paz cristiana.
Es un bien tan precioso, dice San Agustín, que entre las cosas perecederas de aquí en la tierra no hay nada más agradable que oír, nada más envidiable que desear, nada por fin mejor que encontrar. Ah, amigos míos, la sumisión a la ley de Dios es esto pues que nos da la paz. Y la paz con Dios, la paz con el prójimo y la paz con uno mismo. Ce qui nous apporte la paix. Et la paix avec Dieu, la paix avec le prochain et la paix avec soi-même. Observar la ley de Dios proporciona la paz con el prójimo. Permítanme que termine recordándoles la oración sencilla de San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde hay el odio, haz que yo ponga el amor. Donde hay la ofensa, haz que yo ponga el perdón. Donde hay la discordia, haz que yo ponga la unión. Donde hay el error, haz que yo ponga la verdad. Donde hay la duda, haz que yo ponga la fe. Donde hay la desesperanza, haz que yo ponga la esperanza. Donde hay las tinieblas, haz que yo ponga tu luz. Donde hay la tristeza, haz que yo ponga la alegría. Oh Maestro, añade San Francisco, que yo no busque tanto a ser consolado como a consolar, a ser entendido como a entender, a ser amado como a amar, porque es al dar que uno recibe, es al olvidarse que uno encuentra, es al perdonar que uno es perdonado, es al morir que uno resucita a la vida eterna. C'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Queridos amigos míos, no hay nada más urgente que rezar a María, ella que la Iglesia proclama Reina de la Paz, porque donde ella viene, ella trae la paz de su Hijo Jesús. En toda confianza, recémosla mucho con el Santo Rosario en la mano, porque muchas veces en sus apariciones ella nos ha pedido que rezáramos el Santo Rosario para obtener la paz y evitar la guerra. Entonces, todos juntos, queridos amigos míos, diremos llenos de confianza, Corazón doloroso e inmaculado de María, sálvanos. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén.